Durante los siguientes 2 días vamos a estudiar los aspectos fundamentales de la salvación de Cristo en la cruz. Quiero que usted escuche estas palabras, no sé cuánto conoce de ellas, pero va a ser la esencia de lo que Cristo hizo por nosotros. La palabra propiciación, redención, reconciliación y santificación. Esa es la obra de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros, y yo creo que es bueno que como cristianos nos enteremos exactamente de esta realidad. Primera de Corintios, en el capítulo 2, verso 2, Pablo dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando hablamos de esto, tenemos que pensar en ¿qué significó la muerte de Cristo para los que estaban alrededor? Las personas que estaban reunidas allí en el Gólgota tenían muchas perspectivas diferentes sobre lo que estaban viendo. Desde el punto de vista de Caifás, que era el sumo sacerdote, la ejecución de Jesús era una conveniencia política para quitar de encima del Sanedrín judío a los romanos. Para Poncio Pilato, el gobernador romano, era un acto de conveniencia política con el fin de calmar a la multitud que estaba gritando por la sangre de Cristo. Tal vez para el ladrón en la cruz, que reconoció la identidad de Jesús, era un error judicial. Pero ¿cuál de los observadores realmente se dio cuenta de que Jesús estaba haciendo expiación por el pecado? Y esa es la primera palabra que voy a utilizar el día de hoy. ¿Qué significa la palabra propiciación o expiación? Un judío celebra normalmente el Yom Kippur año tras año. El Yom Kippur se llama el día de la expiación y era uno de los momentos más importantes del año en la vida de Israel. En ese día el sumo sacerdote tenía que hacer una ofrenda de un becerro como sacrificio por sí mismo, y más tarde debía rociar un poco de la sangre del becerro sobre el propiciatorio en el lugar santísimo. Si usted quiere leer esa historia, está en Levítico 16. Luego, el sumo sacerdote debía matar un macho cabrío como ofrenda por el pecado del pueblo y rociar parte de la sangre sobre el propiciatorio, dice el versículo 15 de ese Levítico 16. Después debía tomar un macho cabrío vivo, poner sus manos sobre su cabeza, confesar los pecados del pueblo de Israel, transfiriéndole simbólicamente esos pecados al macho cabrío, que luego era enviado al desierto, llevando los pecados del pueblo con él, dicen los versos 20 al 22 de Levítico 16. ¿Se acuerda cuál era el propiciatorio? Es el que está en el lugar santísimo, el arca. ¿Se acuerda que en el arca habían en la parte superior 2 ángeles que custodiaban precisamente el propiciatorio? Allí era donde se rociaba la sangre. O sea que el propiciatorio era considerado como el trono de Dios. Era la tapa dorada del arca del pacto, que estaba coronado con 2 querubines dorados. Dice Éxodo 25 del 17 al 22. Déjeme hacer un paréntesis. Nosotros ahora en Semana Santa, el seminario que vamos a hacer en todas las iglesias Maná y aquí en el canal de YouTube, tiene que ver con la explicación paso a paso del tabernáculo y todo lo que significó la obra de Cristo a la luz del tabernáculo. Ahora, ese ritual mostraba cómo la sangre era rociada sobre el trono de Dios, indicando un sacrificio para satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Por tanto, un acto de propiciación es un acto de satisfacción, y ese concepto y su razón deben ser algo extraño para nosotros, porque nosotros realmente no tenemos mucho conocimiento de Dios, de la Biblia y de la cultura judía. Pensar en esto para muchos puede ser como un concepto duro, porque hay mucha gente que puede decir: explíquenme cómo un Dios de amor y misericordia, un Dios de gracia que perdona nuestros pecados gratuitamente, ¿cómo es eso? Pensamos que todo lo que Dios tiene que hacer para reconciliarnos con Él mismo, es simplemente dispensarnos su perdón. Pero no, así no funciona. Y le voy a explicar por qué no funciona el hecho de que Dios hubiera podido decir: no, los perdono y no pasó nada. Se los voy a explicar así, y por eso es tan importante estudiar la palabra propiciación.
No olvidemos que Dios es un Dios santo y justo. Y esa es la razón por la que Pablo escribió en Romanos 3 que Dios puso a Jesús. Ahí no aparece la palabra Jesús, pero está hablando de él. Puso a Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dicen los versículos 25 y 26 de Romanos 3. O sea que cuando Dios justifica a su pueblo, no lo hace por un acto unilateral de perdón, porque hacer eso sin propiciación, sin satisfacción, sin expiación, sería una completa violación a su justicia. Dios no consiente con el pecado. Él simplemente no va a pasar por alto sin exigir un castigo por ello. Esas fueron las reglas desde el principio y Dios mismo tenía que respetar esas reglas. Siempre me hace acordar cuando hablo de la justicia de Dios y cómo el primero que tenía que cumplir esa regla era el que la puso. Me hacen acordar de un juez que llegó a él, un adolescente que había infringido la norma de tránsito, y él llegó y le dijo al muchacho: usted se pasó un semáforo en rojo y usted debe pagar. Y le dio miles de razones. El joven le dijo: pero la ley es la ley, usted tiene que pagar. Cuando él dio la sentencia, se hizo a un lado, se quitó la toga de juez. ¿Sabe quién era el juez? Era el papá del muchacho que acababan de violar la ley. ¿Sabe qué hizo el papá? Le dio con qué pagar la multa. Eso es. Dios es un Dios justo. Y ese Dios justo puso las reglas desde el principio. ¿Sabe cuál era la regla? El que peca muere. Por lo cual, cuando el hombre peca, está atentando directamente contra la santidad de Dios, y Dios no puede pasar eso por alto. Por eso viene la propiciación. ¿Sí? Entonces, ¿qué significaba el día de la expiación en Levítico 16 para todo el pueblo de Israel? El elaborado ritual del día de la expiación nos muestra la necesidad de un sacrificio de sangre para propiciar la ira de Dios y satisfacer su justicia. Ahí es cuando el libro de Hebreos nos recuerda que la sangre de los becerros y de las cabras no puede expiar nuestros pecados, dice Hebreos 10:4. Entonces usted me podría decir: pastor, y entonces, a ver, explíqueme, ¿cómo así que Dios les da y les obliga a hacer un rito a través de la sangre de unos animales, y después la Biblia sale a decir en el Nuevo Testamento que la sangre de esos animales no perdonaba el pecado? Bueno, acuérdese que lo que pasa en el Antiguo Testamento es la sombra y la figura de lo que Dios está preparando para el futuro. Son la sombra y la figura de la obra de Cristo. O sea que realmente la explicación es que no era la sangre de los animales la que perdonaba el pecado. Al menos dejaba en los que ofrecían el sacrificio una conciencia de haber sido perdonados. Pero en el fondo, a lo que apuntaba la sangre de los animales era a la sangre de Cristo Jesús. Y por eso es que cuando Juan ve a Jesús en Juan 1, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo no solamente hace lo que hacía la sangre del Antiguo Testamento, la de los animales que cubría. No, la sangre de Cristo perdona. Por eso, mientras que la palabra expiación aparece en el Antiguo Testamento hablando de los pecados que se tapaban, la palabra propiciación aparece en el Nuevo Testamento diciendo que Cristo fue la propiciación, o sea, el perdón de nuestros pecados, y no solo de los nuestros, sino de todos los que creen en Él. ¿Está claro? Entonces mire que esto nos habla de que no fue con base a la sangre de los animales, sino con base en la sangre de Cristo que los pecados serían perdonados. Entonces todas las observancias y rituales en el tabernáculo y luego en el templo, ¿de qué hablaban? Apuntaban de la obra de Cristo, que iba a satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Por eso es tan importante entender esta palabra propiciación. Ahora hablemos de la palabra redención. Pablo también escribió en Romanos 3, pero ya en el verso 24 dice:
justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí el concepto redención está conectado con la obra de Jesús en la cruz. Y la redención, déjeme decirle, vea, la redención es comprar algo por un precio. O sea, es el acto de compra, es un acto económico en la cruz. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Compró a su pueblo al redimirlos, a pagar el precio de su redención. Cuando Juan 8:32 dice esta frase: el que practica el pecado, esclavo es del pecado. ¿Cómo era la condición del hombre sin Cristo? Era un esclavo del pecado, sometido, rendido. Por eso el hombre siempre terminaba pecando, porque el pecado tenía dominio sobre él. Cuando Cristo muere en la cruz, lo que él está haciendo es: venga, yo vengo a pagar por estos esclavos. El problema de esa compra, ¿sabe qué es? Es que esa compra no la podía hacer cualquiera. El que hiciera esa compra, el primer requisito que tenía que tener es que fuera libre. ¿Y qué hombre podía pararse a decir: yo doy mi sangre para comprar la vida de los demás que son esclavos y yo también soy esclavo? Por eso es que Cristo, cuando nació, no nació por la simiente de un hombre. Jesús vino por una mujer, pero el que puso la simiente, ¿quién fue? Dios. Por eso cuando Jesús nace dice: esta será obra del Espíritu Santo en él. Será llamado Hijo de Dios, porque no lo engendró un hombre. Entonces, como a Jesús no lo engendró un hombre, Jesús sí estaba libre de la herencia del pecado que había dejado Adán. Por lo cual Jesús sí podía ir a la subasta de esclavos y decir: yo con mi sangre pago por los pecados y la esclavitud de este pueblo para que sea libre. Primera de Corintios 6 dice: porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? Su sangre. Y eso nos lo explica Pedro en Primera de Pedro 1 del 18 al 19, cuando dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¡Wow! O sea que el acto de redención en la cruz fue el acto mediante el cual Cristo nos redimió, nos compró. Y por eso es que usted y yo hoy le pertenecemos a Jesús y no al pecado, no al diablo. Y por eso es que si usted no ha entregado su vida a Jesús, es necesario que se la entregue. Porque si usted no ha rendido su vida a Jesús, Jesús no podrá ser el dueño y señor de lo que Él hizo y compró en la cruz. Por eso es tan importante entender la obra de salvación. Saben que en el Antiguo Testamento el profeta Oseas se le encomendó la difícil tarea de representar el amor de Dios por su pueblo descarriado. Oseas debía casarse con una ramera llamada Gomer. Lea la historia, está en Oseas capítulo 1. Pero ¿sabe qué cuenta la historia? Que Oseas fue y la compró, pero más tarde Gomer lo dejó y cayó otra vez en el adulterio y en una especie de esclavitud de adulterio y servidumbre y prostitución. ¿Y sabe qué hace Oseas? La vuelve a comprar. En el capítulo 3, versos 1 al 3. Hay un libro y hay una película que se llama Amor Redentor. ¡Wow! Es muy bien lograda porque nos habla precisamente de eso. De el gran amor de Dios que nos compró, aún estando nosotros en pecado. Esta es una historia muy bonita. ¿Qué hace Oseas al comprarla? Oseas la redimió. Por lo tanto, podemos ver cómo el concepto de la redención llegó a asociarse con la idea de la salvación. El Nuevo Testamento enseña que Jesús compró a su pueblo, liberándolo de la esclavitud del mundo, de la carne y del diablo, dice en Gálatas, en el capítulo 4, verso 3 y en Gálatas 5:1. Entonces, reitero, los creyentes hemos sido comprados y el precio fue la sangre de Cristo Jesús. El cuadro de la redención del Antiguo Testamento, entonces, habla de lo que el Señor iba a hacer en el futuro, de cómo el Señor nos iba a comprar, de cómo el Señor nos iba a redimir para que fuéramos un pueblo apartado para Él. Tome su agenda devocional, mañana seguiremos
con los dos siguientes conceptos de reconciliación y santificación. No se los pierda. Nuestra agenda el día de hoy, por favor, hoy es el día 105 y usted va a leer primera de Samuel 26 y le va a hacer las siguientes preguntas. ¿Sobre quiénes había enviado el Señor un profundo sueño? ¿Por qué Saúl dijo que David emprendería grandes cosas y prevalecería? Y una pregunta personal. Mire que aquí Saúl reconoció tardíamente su pecado. ¿Cree usted que nos cueste aceptar nuestras ofensas delante de Dios? Padre, gracias por esta mañana. Gracias por el comenzar de este nuevo día. Gracias por tu presencia con nosotros. Quiero pedirte, Señor, que cada día entendamos esta obra de salvación tan grande que hiciste por nosotros. Gracias, porque no solo viniste a cubrir nuestros pecados, sino a perdonarlos. Gracias porque nos rescataste. Ahora somos tuyos, te pertenecemos, somos tus hijos amados. Y de verdad no tenemos con qué pagar tan grande amor. Bendice a cada oyente de Maná. Gracias por este día, por la meditación de tu palabra y por lo que enseñas y hablas a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y recuerden que estaré el jueves en Armenia. Es un seminario que vamos a hacer de 9 a 12 de la mañana. Y el viernes estaré en Pereira, también de 9 a 12. No se lo pierdan. Yo los espero mañana en otro tiempo devocional. Bendiciones para todos. Para mí hablar de la parte financiera desde la Biblia es un reto. Es un reto porque yo veo a la gente sufrir y estar muy afligida porque sus finanzas no marchan bien. Y cuando eso no funciona, se daña la salud, las relaciones interpersonales, el matrimonio. Todo el mundo sufre y hay gran aflicción por el tema financiero. ¿Por qué sucede todo esto? Porque el hombre tiene vicios, tiene hábitos y conductas que lo esclavizan y lo empobrecen. Salomón dice que el que ama el dinero no se saciará de dinero y que el que ama el mucho tener no sacará fruto. ¿Por qué? Ahí vienen las conductas de la avaricia, de la codicia, el materialismo, la vanidad, porque a veces nos permitimos ciertas cosas en nuestra vida que en el fondo tienen un impacto sobre nuestra vida financiera. Yo lo invito a un seminario donde usted va a tener la oportunidad de identificar esos vicios, hábitos y conductas que lo están empobreciendo, pero donde usted tenga una reconciliación personal, donde usted tome decisiones para dejar esas cosas que realmente le van a permitir pasar la página y vivir una vida donde experimente la bendición, la prosperidad de Dios en todas las áreas de su vida. Claro que hay esperanza para nuestra vida financiera. Dios no quiere que estemos empobrecidos, que estemos en un fracaso total. Dios quiere que sus principios que nos ha dado en su palabra hagan de nosotros hombres y mujeres bendecidos, prosperados, pero usando la sabiduría de la Biblia. Este seminario lo llevaremos a cabo en los Estados Unidos de la siguiente manera. Tome nota. El 10 de mayo, sábado 10 de mayo en la Florida. El sábado 17 de mayo en Atlanta. Y el sábado 24 de mayo en New Jersey. Así que ubique cuál es el lugar más cercano, pero le voy a recomendar. Esto es cupo limitado. Así que llene el link donde le van a pedir su información, hace el pago y separe su cupo. El precio incluye refrigerios, almuerzo y materiales. Los espero sin falta. Muchas, pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.